Ok, buenas tardes muchachos. ¿Me confirman si están viendo en este momento el tablero ya? Sí, 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 lo Sí, estamos señor. viendo. Listo, perfecto. Entonces, como hemos visto, íbamos a hacer como un pequeño resumen inicial de lo que se trató en la monitoría anterior. Luego empezaremos a ver lo de las resistencias térmicas y al final habíamos planteado trabajar lo de las paredes compuestas o con patrones de construcción. Entonces, pues digamos que sería como el plan para el día de hoy. Bueno, haciendo un resumen aquí rápido, yo creo que tomaré unos 5 minutos. Pues básicamente hablamos que en este primer corte, que es todo de conducción, cuando hablamos de conducción estable, pues primero entender que vamos a tratar la conducción unidireccionalmente, solamente en una dirección, no vamos a tener en cuenta el efecto en dos o tres dimensiones. Digamos que eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Primero también se trata de la conducción de calor sin generación de calor. Eh, Espero que alguien está en el chat. ¿Sí me escuchan? Es que me están diciendo por acá que alguien no escucha. No sé si el resto sí está escuchando. Sí, sí se escucha. Entonces, porfa, al muchacho que no escucha, de pronto salga y vuelva a entrar de la reunión. De pronto se le arregla con eso el audio. Bueno, entonces, primero es conducción estable sin generación. Entonces, para complementar como ese proceso, hay que entender también que esta conducción estable sin generación, pues siempre va a tener, digamos por decirlo así, tres coordenadas. Entonces, coordenadas que sean rectangulares. Entonces, cuando hablamos de coordenadas rectangulares, entonces estamos hablando de, digamos, paredes o, bueno, superficies planas. También podemos hablar de cilindros y podemos hablar de esferas. Entonces, inicialmente todo lo que vamos a tratar, por lo menos hoy, es sobre las superficies rectas, pues serán las paredes y ya un caso como especial que son las paredes que tienen patrones de construcción o son paredes compuestas. Luego de definir como el fenómeno de conducción, hablábamos que de forma paralela se van a ir llevando procesos de convección y radiación. Sin embargo, no se entra en detalle. O sea, cuando estamos hablando de estos dos puntos, solo nos interesa la ecuación que rige, digamos, pues su comportamiento. Entonces, en las ecuaciones de ellas, por ejemplo, en la ecuación de convección, encontramos la variable h. Esa h, pues sí, es una variable, pero aquí la vamos a considerar como una constante. Mientras estemos trabajando en el primer corte, para nosotros será constante. Lo mismo pasa con la ecuación de radiación, que será emisividad, epsilon, perdón, sigma, área, y aquí la diferencia de temperaturas a la 4. Entonces, aquí pues digamos que también hay formas para calcular epsilon, o si el calor es que está incidiendo sobre la superficie, por ejemplo, calcular alfa, calcular rho y calcular tau, que son la absortividad, la reflectividad y la transmisividad. Entonces, aquí no los calculamos. Aclaro que simplemente son datos, los usamos y listo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta de estos dos procesos es simplemente las ecuaciones que me ayudan a calcular el calor. Algo muy importante es no olvidar la termodinámica. La termodinámica no se debe olvidar porque, pues, al ser una ley siempre se cumple y si alguien levanta la mano, ¿qué pasa? Moto G7 Power. Pero no dijo nada. Si necesita hablar, simplemente abre el micrófono y coméntenos. Bueno, les decía que es mejor expresar la ecuación de primera ley así, como energía que entra menos energía que sale más energía que se genera igual al cambio de la energía en el tiempo. Entonces miren que si lo hacemos de esa forma, pues digamos, tenemos como un orden establecido, porque miren, conducción estable sin generación. Entonces ustedes toman la ecuación general y simplemente no hay generación de calor. Y sigue funcionando la generación de calor. Es más, si es estable, esta derivada también es cero.
Entonces, aquí tendríamos la ecuación de primera ley que nos regiría el proceso de conducción estable sin generación. Lo mismo pasará cuando entremos a ver la generación, pues esto seguirá siendo cero, pero esto ya no. Entonces, importante pues también tener en cuenta eso, ¿no? Si continuamos ya y después empezamos a hablar, a detallar perfectamente el proceso de la conducción estable de calor. Aquí simplemente demostramos que la función de la temperatura con respecto a la longitud de una pared a la cual está atravesando un calor, que recordemos también que ese calor debe atravesar a la pared de forma perpendicular a algún área. Entonces, si es esta área, el calor es perpendicular a esa área, entonces la coordenada X o bueno, la coordenada que nos va a interesar, la coordenada unidireccional, pues será esa coordenada que es paralela al flujo de calor. También pues simplemente al demostrar con la primera ley, nos dimos cuenta que la distribución de temperatura iba a ser una línea recta. Luego aquí introducimos las ecuaciones de convección, nos dimos cuenta en dónde se usan, que la convección es una transferencia de calor entre un cuerpo y un fluido, y la transferencia de calor de radiación es entre dos cuerpos, que normalmente pues llamamos cuerpos negros o cuerpos grises, que un cuerpo puede estar irradiando calor, que por ejemplo si es el Sol, pues tiene una ecuación, y si es entre dos cuerpos, por ejemplo dos paredes, pues tendrá otra ecuación, que ahí fue donde revisamos un pequeño ejercicio en donde teníamos un calor irradiado por parte del Sol hacia una pared, y luego esa pared, al estar a una alta temperatura, pues producen flujos de calores hacia las temperaturas más bajas. Esa sería la ley cero de la termodinámica. Planteamos esto y pues podemos volver a leer el ejercicio, hago un resumen de qué fue lo que se hizo y ya pues iniciaríamos con lo de resistencias térmicas. Entonces acá dice, la superficie interna y externa de una pared de una residencia de 30 centímetros de espesor se encuentran a 25 y 35 grados Celsius. Entonces, bueno, aquí también es como importante tener en cuenta, esperen un momento, que voy a minimizar algo acá. Es importante tener en cuenta que de pronto es algo que estoy obviando y que ustedes pues deberían siempre establecerlo, y es que se debe recordar que una diferencia de temperaturas produce un flujo de calor. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque a veces es necesario establecer hacia dónde fluye el calor, si está entrando o está saliendo. Bueno, después dice la temperatura de una pared que está en otra residencia es 30 y la temperatura del aire es 28. Entonces, si establecemos y vemos todo, ya tenemos todas las áreas, todas las temperaturas. Entonces, la temperatura más grande que podemos obtener, pues sería la temperatura del sol. Entonces, pero pues no nos interesa como tal esa temperatura, porque solo nos dice simplemente que el calor está generando, está irradiando un calor. Pero quitando esa temperatura, la temperatura más grande que tenemos pues, es la exterior de la pared. Eso quiere decir que desde la pared todos los calores deben salir, porque el resto de temperaturas son menores que ella. Y pues lo podemos observar porque aquí este calor sale y este calor sale. Podemos observar ahí, los tres están saliendo. Y solamente está entrando pues el calor que irradia el cuerpo celeste, es el sol. Eh, bueno, aquí yo les decía que esta estructura pues fue una forma como yo traté de mostrarles el ejercicio, porque esto realmente se soluciona mejor con resistencias térmicas. Así que ya ahorita cuando acabe este resumen, yo volveré a hacer este ejercicio, pero lo haremos con resistencia térmica y pues de pronto ahí volveré a detallar todo este procedimiento. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el resumen, sobre los mecanismos de transferencia de calor? Si no es así, pues ya continuaríamos con la parte de resistencias térmicas. Bueno, ok, parece que no hay preguntas.
Entonces déjenme, voy a crear una nuevo tablero. Listo, ok. Entonces decía que el proceso de resistencias térmicas es una forma de hacer una analogía de los flujos de calor como si fueran flujos eléctricos. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que se tiene alguna pared. Esta explicación será, digamos, equivalente para cuando estemos en cilindros o en esferas. Allá, cuando se deduzcan las ecuaciones, estableceremos cuál será la resistencia térmica. Entonces, supongamos que aquí tenemos la pared. Recordemos esto, pues la pared está pues en 3D. Si estuviera en 3D, pues sabríamos que hacia allá estaría parte también de la pared, pero bueno, aquí solamente es como un corte. Siempre tendremos un calor que está fluyendo, nuevamente decimos unidireccionalmente, y aquí simplemente en este caso, que es conducción de calor estacionaria y sin generación, pues ese flujo de calor ya sabemos que es constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener una temperatura 1 y una temperatura 2. Y de una vez, así como pinté la situación para explicar qué relación hay entre T1 y T2. ¿Quién es mayor y quién es menor? Alguien que me diga, por favor. T1 es T1 es mayor. mayor. T1 es mayor que T2, muy bien. Así, o sea, la dirección en la que fluye el calor es de la fuente alta a la fuente de baja temperatura. Entonces, Claramente. ¿cómo? ¿Perdón? Ah, creo que se le quedó prendido el micrófono. Entonces, listo, temperatura 1 mayor que temperatura 2. Pues, aclaro eso porque pues para algunos no es tan sencillo de ver. Entonces decíamos, bueno, la ley de Fourier. Entonces, calor en función de la posición X siempre será menos K por área por la derivada de la temperatura respecto a X. Pero nosotros ya sabemos que al calor ser constante, entonces hablamos de que calor en función de la posición es una constante que será menos K por área delta T sobre delta X, delta T sobre delta X, y eso igual pues simplemente a calor, porque es una constante. Entonces, la analogía es la siguiente. En una red eléctrica normalmente a este delta T se vería como un cambio de voltaje, tal vez se podría ver así. Si ustedes recuerdan, pues en algún curso, de pronto en Física 2, creo que es corriente esa voltaje por resistencia, si no estoy mal. Entonces, aquí es similar. Entonces, el calor será igual al voltaje o el cambio de voltaje, que en este caso será el cambio de temperatura, por una resistencia, pero esa resistencia ahora no será la resistencia eléctrica, será una resistencia térmica. Entonces, si vamos a hacer esta analogía así, entonces igualaríamos los calores, o sea, menos, bueno, aquí hay que entender una cosa. Este menos se da porque el delta T siempre lo tomamos como. Delta T siempre lo tomamos como temperatura 2 menos temperatura 1. Y pues el menos es porque ya sabemos que... No, esperen, les explico mejor. Este menos es, Una pregunta. señor, Ahí no sería delta de T sobre R. O delta de sea, T, delta de T sobre qué?
sobre R, o sea, la R no debería Sí, sí, dividiendo. señor. Sí, señor. Ok. Gracias. Sí, 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 sí. Listo, sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, si igualamos el calor, nos queda delta T por... Bueno, es antes de hacer esto. Alguien pregunta en el chat. Ya les explico qué es esa R. Este menos solo indica que el calor está fluyendo contrario, por decirlo así, a la resistencia térmica. Pero al final ustedes lo que pueden hacer para no utilizar este menos o para no confundirse si va menos o si es temperatura 2 menos temperatura 1, yo qué les aconsejo. Siempre que ustedes tengan temperatura 1 sobre temperatura 2, entonces, ¿cómo van a calcular el calor? El calor, pues, si ustedes saben que T1 es mayor que T2, ¿cómo debe ser el delta T para que esta cantidad sea positiva? Sería T1 menos T2. Entonces, lo que yo aconsejo hacer es hacer K área y aquí T menos T. Entonces, ¿qué temperatura pongo acá? La temperatura de donde está saliendo el calor, o sea, en este caso 1. Y aquí pongo hacia la temperatura a la que va. Digamos que es una memotecnia para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, si nosotros igualamos K por área por delta T sobre delta X, pues al delta X, si estamos iniciando acá la distancia X, este delta X vendría siendo una longitud, que ya habíamos hablado que puede ser un espesor o una altura o una anchura, bueno, o una profundidad. Entonces, K área delta T sobre L será igual entonces a delta T sobre R. Entonces, de allí sale la resistencia térmica. Entonces, la resistencia térmica para un elemento que tenga una sección transversal plana y constante, la resistencia térmica por conducción será longitud sobre conductividad por área. Entonces, la R no vendría siendo una propiedad intrínsecamente de un material, porque pues sí depende del material por la conductividad, pero también depende un poco de la geometría. Entonces podemos decir que R es una constante. Pues más que una constante es como un parámetro y ese parámetro pues dependerá del material y dependerá de la geometría. Más de la geometría de pronto del tamaño. Y esa sería entonces una resistencia y normalmente nosotros decimos, ah bueno, eso es una resistencia por conducción. Y claro, nosotros podemos establecer a partir de esta relación delta T sobre R, que es igual al calor, podemos deducir resistencias de todo, resistencia de aletas, resistencias de convección, resistencias de conducción, resistencias de radiación. Entonces, otra cosa, supongamos ahora también que la pared está, por la pared está circundando aire. Entonces ya sabemos que si el aire está, digamos, a una temperatura infinito, que es como se suele llamar, y aseguramos que la temperatura 2 es mayor que esa temperatura infinito, pues este flujo de calor sigue fluyendo y no llega y sigue atravesando, pues ya en este caso no estaría atravesando la superficie, sino que estaría viajando por el fluido, que en este caso sería el aire. Y entonces nosotros sabemos también que podemos calcular ese calor como H, área, en este caso sería temperatura 2 menos temperatura infinito, pero que ese calor también lo podemos decir como temperatura 2 menos temperatura infinito sobre la resistencia térmica. Entonces nuevamente esto se cancela y podemos decir que la resistencia por convección es igual a 1 sobre H por área. Entonces aquí con esto estamos deduciendo la resistencia por convección y la resistencia por conducción para una pared. Entonces tengamos en cuenta que solo hemos deducido la de una pared. Entonces será la longitud por la cual atraviesa el calor, la conductividad del material que está atravesando y el área de la sección transversal que es perpendicular al flujo de calor.
Listo. Entonces, esto sería como las dos deducciones que tendríamos que trabajar hasta ahora. Em, También se puede trabajar, se puede sacar equivalentemente una resistencia por radiación, pero pues a mí me parece que es tediosa o sea, no me parece muy bueno sacarla, pero pues igual la vamos a revisar. El calor por radiación ya sabemos que es emisividad, sigma, área, y aquí tendríamos, digamos, temperatura 2 menos, no sé, la temperatura de los alrededores, aquí a la 4. Entonces aquí lo que hacen es hacer lo siguiente. Aquí pues plantean que esto es como una diferencia de cuadrados, entonces aquí dicen emisividad, sigma, área, y hacen lo siguiente. Temperatura 2 menos temperatura de los alrededores, esto es ambas es a las 4, entonces a la 2, y aquí multiplican por temperatura 2 más temperatura de los alrededores. Hacen este truco de expresar esto como una diferencia de cuadrados. Y aquí nuevamente tenemos otra diferencia de cuadrados. Entonces dice emisividad, sigma, área, temperatura 2 más temperatura de los alrededores. Y aquí vuelven a separar los cuadrados. Aquí queda temperatura 2 más temperatura de alrededores. Y aquí temperatura 2 menos temperatura de alrededores. Entonces, si nosotros vemos la estructura y la igualamos a nuevamente temperatura 2 menos temperatura de alrededores, que sería el delta T, sobre una resistencia térmica, pues nosotros cancelamos esto y podemos decir, miren, la resistencia térmica por radiación se puede calcular como 1 sobre emisividad sigma temperatura 2 al cuadrado más temperatura de los alrededores al cuadrado por temperatura 2 más temperatura de los alrededores por el área. ¿A alguien le quedó duda de cómo se sacó esto o todo está bien? Entonces, lo otro que suelen hacer es decir, miren, esto que tengo acá, yo lo puedo convertir en algo que se llama H de radiación. Entonces dicen, la resistencia de radiación será igual a 1 sobre H de radiación por área, donde el H de radiación es emisividad, constante de Stefan Boltzmann, temperatura al cuadrado, más temperatura de los alrededores al cuadrado, temperatura 2, más temperatura de alrededores. Entonces, ¿qué sucede? A mí no me gusta, digamos, trabajar con resistencias de radiación, porque si ustedes se dan cuenta, estas resistencias térmicas, tanto la de conducción como la de convección, pues simplemente tienen parámetros geométricos y el material. Aquí en esta resistencia, pues tendremos en cuenta algunas temperaturas y pues para algunos ejercicios será como muy tedioso estar trabajando con esas temperaturas, cuando en ocasiones estas son unas variables. Entonces, pues digamos que es como muy feo trabajar. Pues personalmente, si a alguien de pronto le parece bien, pues no pasa nada. Listo. Digamos que esta es como la deducción de las resistencias que se tienen o con las que se pueden trabajar acá. También lo otro importante es establecer cómo se puede mostrar o cómo se puede utilizar esto en flujos de calor. Para ello, pues vamos a volver a traer el ejercicio que hicimos, que teníamos en la otra pizarra. Y ahora lo vamos a plantear con resistencias térmicas. Déjenme, yo lo copio. Listo. Entonces este sería el ejercicio. Nuevamente, pues ya ustedes habían escuchado el enunciado, entonces pues voy a continuar con la solución. Entonces,
Acá, pues no voy a volver a dibujar las casas ni nada. Voy a dibujar ahora es un diagrama térmico. Eso reemplaza cualquier esquema y eso. Entonces, yo ya había comentado que uno representa las temperaturas como si fueran nodos. Entonces, aquí vamos a tener un nodo muy importante que será el nodo de mayor temperatura, que será 35 grados Celsius. Entonces ya sabíamos que él, al ser el nodo que más temperatura tiene, de él van a salir los calores. Entonces, ¿cómo se representa este proceso en un diagrama térmico? Se hace una línea normal, pues, y luego pues se pinta así como la imagen de una resistencia térmica y va, digamos así, de forma recta hacia el siguiente nodo, que ese siguiente nodo vendría siendo, por ejemplo, 28 grados Celsius. Que esto representaría la temperatura infinito del fluido. Entonces, básicamente, ¿qué está pasando allí? Lo que tenemos es que hay un flujo hacia allá. Entonces, ese flujo hacia allá se llamará calor de convección y a esto le llamaremos resistencia de convección. Bien, ahora, hacia adentro está el espesor de la pared. Entonces, en la misma línea, porque el flujo de calor es prácticamente el mismo. No, prácticamente el mismo no, es el mismo, porque ya habíamos revisado. Entonces, se establece otra línea de salida de calor. Nuevamente se pinta también lo mismo, una resistencia térmica. Una resistencia. Aquí trazamos esto. Esta será la temperatura interna, que no recuerdo cuánto era, creo que era 25, sí. Entonces 25 grados Celsius. Entonces lo mismo, hacia allá hay un flujo de calor, que será un flujo de calor por conducción. Y entonces calor por conducción, y esto será una resistencia por conducción. Listo. Aparte, el calor, hay otro calor que sale. Esperen, borro acá un momento una cosa porque esto se me está atravesando. Entonces acá 35 grados Celsius. Entonces, mire, algo muy importante. ¿A cuánto está la otra residencia? Está a 30 grados Celsius. Entonces va a haber otro flujo de calor que va desde este punto y sale de él. Pero entonces ya les voy a explicar algo que puede utilizarse para algunas simplificaciones. Entonces, aquí se me olvidó pintar la resistencia. Entonces, acá también habrá una resistencia térmica. Esta otra temperatura, que será 30 grados Celsius. El flujo de calor será calor por radiación. Entonces, calor por radiación, y esto será resistencia por radiación. Y por último, lo que nos resta escribir es el calor incidente de 700 vatios. Él entra derechito con una flecha, a él no se le pinta una resistencia. Digamos que es una forma también de diferenciarlo, que será el calor del sol. Y siempre será alfa por el calor del sol, porque es el calor que absorbe. Y digamos que, bueno, así ya quedaría listo nuestro diagrama de resistencias. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros, igualmente como en los diagramas eléctricos, nosotros podemos sumar resistencias y generar resistencias equivalentes. ¿Qué pasa? Que si esta temperatura de la residencia no fuera 30, sino que fuera 28 grados Celsius, ¿qué pasa? El nodo de 28 grados Celsius lo estarían compartiendo tanto en la temperatura infinito del fluido como la otra casa. Entonces, digamos, tendríamos 28 grados Celsius
Y yo podría realizar el diagrama térmico de la siguiente manera. Vuelvo y repito, esto es el caso en que la residencia estuviera también a 28 grados Celsius. Entonces, el proceso se dividiría en lo que normalmente conoceríamos como un diagrama en paralelo. Y acá este se volvería a unir e iría hasta la temperatura de 35. Entonces, este esquema reemplazaría, aquí venga lo selecciono, esto de acá, estas dos líneas de calores se podrían reemplazar por esta de acá. Y básicamente, pues acá lo que se hace es que listo, si aquí iba un calor, pues simplemente él llegó y se separó en dos. Pero como ya sabemos que el calor se puede escribir como un delta T sobre una resistencia, pues lo que uno hace es, bueno, estas dos resistencias yo la puedo unir y decir que entre la temperatura de 35 y la temperatura de 28 solo existe una resistencia térmica y esa resistencia térmica es una resistencia equivalente que, como están en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente será 1, digamos, sobre R1, si esto fuera R1 y esto R2, 1 más 1 sobre R1 y 1 sobre R2, y pues de acá, con esta ecuación, yo encuentro la resistencia equivalente. ¿Ahí alguien tiene una duda? En ese caso, la energía esta de la radiación solar, ¿cómo se graficaría? Bueno, la energía solar pues, se volvería a graficar como una flecha que simplemente está entrando al nodo, pero él no tiene resistencia ni nada. O sea, alfa Q del Sol, nuevamente así. Es que, o sea, ese calor que irradia el Sol, podríamos decir, entre comillas, que no tiene una resistencia, ¿sí? O sea, simplemente sabemos que en total es 700 vatios, eso sería el calor del Sol. Y lo que se queda en el nodo de 35, porque de pronto si no se ha sido claro, digamos esta es la pared que representa la pared de la casa. Entonces, el calor al estar irradiándose desde el Sol, recordemos que una parte sale de él. No sé cómo pintarlo, pero bueno. Una parte se queda en él. Entonces, la energía que se queda en él se llama alfa Q del Sol. Hay otra parte que termina saliendo, que se llama rho Q del Sol, y otra parte que se transmite hacia allá, que ese será tau Q del Sol. Entonces, acá como solo tenemos alfa, porque nos dicen que tenemos emisividad y absortividad. Entonces, si recordábamos algo importante, no sé si que preguntó, estuve en la tutoría anterior, nosotros hablábamos que absortividad más reflectividad más transmisividad era igual a 1. Pero siempre que nos dieran solo la absortividad como dato, asumíamos la transmisividad como 0. Entonces eso quiere decir que este 700 vatios solamente tiene dos opciones, que se absorba una parte y que el resto se refleje. No hay transmisión de calor. Entonces, como el nodo de 35 grados Celsius representa a la pared, entonces a él solamente le está llegando esta cantidad de energía. Y pues la otra simplemente no se pinta. ¿Y por qué no se pinta? Porque si la pintáramos tendríamos que colocar todo. Tendríamos que decir, mira, aquí llegó ¿qué? El calor del sol y se fue rho, calor del sol, y quitaríamos esto de acá. Pues al final es lo mismo, porque calor del sol menos rho, calor del sol.
pues simplemente es alfa. No sé si quedó entendido o lo confundí más. No, sí, ya entendí. Perfecto. Entonces, digamos que esto es como una pequeña ventaja que se puede tener con los diagramas de resistencias. Si volvemos al documento anterior, pues yo hice un diagrama, pues que de cierta forma, ¿por qué se duplicó? Ya va, te miro. Que de cierta forma, están duplicadas, ¿cierto? Que trataba de imitar un poco ese diagrama que acabo de hacer, pero pues solo fue como una forma esquemática de hacerlo. Pero como se hace en realidad, pues es con este diagrama de resistencias. Ya quedó un minuto, entonces salimos de esta reunión y volvemos a entrar al mismo link. ¿Listo? Listo.